Bienvenidos a la sesión 1 de la unidad 3 de la materia de mantiene sistemas de transmisión de potencia de tipo hidráulico y neumático. En este caso, nos toca hablar de los conceptos básicos de hidráulica. Como se les comentó en la página web, será de mucha ayuda tener a la mano el material llamado Antología para la unidad 3 del módulo 5. En esta antología tenemos toda la información con la cual trabajaremos esta sesión. Así que es de suma importancia que lo tengan para seguir o dar un seguimiento de lo que estamos hablando en su material. Comenzaremos entonces con el material de antología. Como se pueden dar cuenta, el material de antología es un extracto de un libro. El libro se los dejé con su referencia APA, que está en la parte superior derecha de su material. Como primer punto, analizaremos los principios físicos y fundamentales de la situación de trabajar con líquidos. Recuerden que existe en la física una división de la hidráulica dependiendo si se mueve o no se mueve el líquido de estudio. Cuando estamos hablando del concepto de hidrostática, es porque estamos analizando las características de un líquido estático. Comúnmente estamos hablando de los cálculos de las presiones hidrostáticas por la altura o la profundidad de un líquido, así como la densidad de este. Cuando el líquido se mueve, entonces es el estudio de lo que le llamamos como hidrodinámica. Estos dos estudios se contemplan en algo que se llama mecánica de fluidos. Ahora bien, lo primero que tenemos que tener en consideración es la relación que existe entre fuerza, área y presión, porque esa es la base del estudio de cualquier fluido. Como podemos observar en su material, tenemos una imagen en donde nos da la referencia de la relación entre presión, fuerza y área en un fluido que está en un recipiente. Como podemos darnos cuenta, la relación de presión con respecto al área y a la fuerza aplicada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Esto lo conocemos como el principio de Pascal. Lo que tenemos que tener muy en claro es de que la presión dentro de un fluido es exactamente la misma en todo el fluido, como lo vemos en las imágenes que tenemos en nuestra antología y que en este momento están en pantalla. Lo único que nos representa es que al momento de aplicar una fuerza a cierta área donde está el fluido, esta genera una presión. La presión entonces se distribuirá equitativamente a todos lados del fluido. Ahora, cabe recordar que estamos trabajando en el sistema internacional, o al menos en México utilizamos el sistema internacional, donde se utiliza para medir ya sea las magnitudes de longitud, masa, tiempo, temperatura, fuerza, superficie, volumen, caudal y presión. En este caso utilizamos un estándar que es para la longitud del metro, para la masa el kilogramo, el tiempo el segundo, para la temperatura tenemos ya sea los grados Kelvin o los grados Celsius. Y basadas de estas tenemos unas unidades que son de cierta manera combinadas que nos dan, por ejemplo, en este caso las unidades de fuerza. Como todos sabemos, según la ley de Newton, la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración que se le provoca a esta masa. En este caso, las dimensiones sería de la masa, kilogramo, por la aceleración que sería metros sobre segundo al cuadrado. Esta unidad es la que conocemos como newton, es decir, que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Las unidades de presión en el sistema internacional son los pascales. En una unidad un poco mayor o una unidad que le podemos decir que se desprende de esta base, también tenemos los bares, que en una tabla de conversiones podemos ver cuánto equivale un pascal a bares, que eso en las unidades pasadas ya lo hemos venido trabajando, lo hemos venido estudiando. La presión está en unidades de newton sobre metro cuadrado, debido a que es la fuerza que se aplica en un área determinada. Así pues, llegamos a la utilización o
de nuevo a visualizar los principios de Pascal, como lo vimos en la primera unidad. En la prensa de Pascal no hay más que tener en cuenta que la presión en todo un fluido es exactamente la misma. Por lo tanto, si tengo una prensa como la que tenemos en nuestra antología, en donde tenemos un área más pequeña A1 y otra área más grande A2, la fuerza cómo se transmitirá. Como podemos ver y como ya pudimos analizar, según la fórmula de Pascal para la prensa de Pascal, o lo que conocemos como la prensa de Pascal, cuando yo aplico una fuerza a un área pequeña, esta se transmitirá al otro lado, en el émbolo de salida, a una fuerza mayor debido a que el área es mayor. Pero tenemos un inconveniente, que para hacer subir el émbolo de salida tenemos que llenar una cantidad cierta de volumen. Por lo tanto, que para hacer los cálculos y para que esto se mueva una cantidad considerable, es decir, para que el émbolo 2 se mueva una cantidad considerable, pues el émbolo 1 tendría que ser demasiado largo, precisamente para que todo el volumen de líquido pueda llenar el líquido o el volumen de salida. Para esto se aplican ciertos artilugios. En este caso, como pueden ver, vamos a conectar dos válvulas que son válvulas antirretorno. Como ustedes recordarán, las válvulas antirretorno solo dejan circular el fluido por un sentido. Como pueden ver en su símbolo con el muelle que tenemos acá, el fluido que viene de la parte inferior hacia el primer émbolo será permitido. Pero cuando el fluido quiere transitar de esta cavidad hacia esta parte, pues la válvula se cerrará. Lo mismo está pasando de este lado a la salida de la tubería A2. ¿Qué estará pasando en la pieza A2 en la salida? Esta pieza, esta válvula antirretorno, solo permite el flujo de la cavidad A o de la cavidad 1 hacia la cavidad 2. Si el fluido de este lado quisiera circular hacia la cavidad 1, entonces no podría pasar. ¿Para qué se hace esto? Precisamente para que la dimensión o lo largo del primer émbolo no tenga que ser demasiado larga. ¿Y de dónde vamos a adquirir el fluido necesario para alimentar el émbolo 2? Pues esto lo vamos a adquirir de un tanque. Recuerden que en los sistemas hidráulicos lo que se utiliza como fluido siempre es aceite. De hecho, por eso su nombre real debería de ser oleohidráulica. Por lo tanto, si se pueden dar cuenta, cuando el émbolo A sube, el fluido de esta sección será a través del tanque, es decir, será llenado con el fluido del tanque. Esto hará que la presión suba el fluido y llene el volumen del émbolo que subió. Al momento que el émbolo quiera bajar, tapará esta válvula de antirretorno y hará que ese fluido se inserte en la cavidad de la salida de la prensa. Pero como pueden ver, no podríamos así bajar el émbolo 2 o hacer que baje otra vez el émbolo 2 a su posición original. Para eso implementaremos una tubería en la cual se instalará una válvula de paso. Con esta válvula de paso o desfogue, lo único que hacemos es desfogar o darle paso al fluido que está en la cavidad 2 hacia el tanque. Y así, como pueden ver, generamos un sistema hidráulico básico, con las partes necesarias para un sistema, desde el sistema motriz, desde el sistema actuador, hasta el fluido que debe de tener en todo el sistema. Como podemos ver en nuestra antología, tenemos la fórmula o la ley de Pascal, pues reducida. Esta nos da pues la referencia o la transferencia de fuerza de un émbolo al otro. Para esto vamos a hacer un ejercicio únicamente para poder recordar lo que pasaba en una prensa de Pascal. Ejemplo 1. Dado un cilindro de una prensa cuyas secciones de 2 centímetros cuadrados sobre el que se efectúa una fuerza de 500 newtons, se desea saber cuál será la fuerza resultante en el otro cilindro,
si la sección del mismo es de 200 centímetros cuadrados. Aplicando la fórmula de Pascal, nos damos cuenta que si en el émbolo pequeño se aplican 50 newtons, del otro lado tendremos 5000 newtons de fuerza. En la página 131 empezamos con la ley de circulación. Como pueden darse cuenta y viendo el dibujo, el volumen que da el área 1 en esta parte, el volumen tiene que pasar por una parte mucho más angosta, pero este volumen tiene que pasar en el mismo tiempo que entró. Es decir, no se puede perder la masa. Si este volumen que entra a esta parte, imaginemos que son 3 litros, entró en 1 minuto, esos mismos 3 litros deberán de salir en 1 minuto a través de la parte inferior. Como podemos ver en esta zona de estrangulamiento, aquí lo que veremos es un cambio en la velocidad del fluido, no en el volumen, tal vez en la presión, debido a que está cambiando la velocidad. Pero el flujo, es decir, el caudal, el volumen que pasa por unidad de tiempo, deberá ser el mismo. Para eso, tenemos que nuestra fórmula del caudal o flujo equivale a la cantidad de volumen por el tiempo. Si en este caso sustituimos la fórmula del volumen y sabemos que es el área por la longitud, tendremos una fórmula como la que sigue, donde dice que el caudal es igual al área por la longitud sobre el tiempo. Si recordamos la cinemática, una distancia, si se recorre a cierto tiempo, le llamábamos velocidad. Es decir, que la distancia que recorrió el líquido en el tiempo que lo hizo es precisamente la velocidad del fluido. Por lo tanto, nuestra fórmula del caudal podrá quedar o ser resumida como que el caudal es igual al área de la tubería o del tubo por la velocidad de ese fluido. Por lo tanto, nuestra fórmula de continuidad podrá quedar como la relación de un área a otra área dentro de la misma tubería y el efecto que se provoca en la velocidad tanto de entrada como de salida. Como podemos observar, por ejemplo, en un experimento muy sencillo en una manguera, si nosotros disminuimos el área, se darán cuenta que el flujo es el mismo, pero aumentará la velocidad, por eso es que el chorro pues sale a mayor velocidad. Esto comúnmente lo utilizamos o se aplica precisamente en las válvulas reguladoras de caudal o reguladoras de flujo que nos permiten regular la velocidad con que se mueve un pistón o un motor. Dentro de la energía hidráulica, recuerden que si estamos diciendo que es energía hidráulica, implica que es la energía de un fluido que puede provocar un trabajo. Esta energía se puede parcializar en 3 tipos de energías, a lo que llamamos energía estática, energía hidrostática y la energía hidrodinámica. La energía estática es debido al peso, es debido al peso del líquido. Esto depende mucho de la densidad del líquido. La energía hidrostática es debido a la presión que existe en el fondo del líquido o a cierta profundidad de ese líquido. Y la energía hidrodinámica pues no es más que pues la energía en movimiento de ese fluido. Cuando estamos hablando de que algo se va a mover, es lógico que se genere el fenómeno de rozamiento. Para cuando un líquido se mueve, pues el líquido también dentro de sus moléculas hay un rozamiento porque se están moviendo de un lugar a otro. Lógicamente, como hemos visto, cada vez que existe rozamiento en cualquier fenómeno físico, se genera un cambio de temperatura, es decir, un aumento de temperatura, porque el rozamiento está relacionado íntimamente con los aumentos de temperatura o lo que le llamamos calor. Por lo tanto, si analizamos la figura 15, en la figura 15.4 tenemos una tubería que en determinado momento hay una zona de estrangulación y después se vuelve a abrir la tubería. Como se pueden dar cuenta al hacer pasar un fluido, en la parte en donde se hace más delgada la tubería,
Aquí existirá un mayor rozamiento debido a que demasiadas partículas o más partículas, una densidad de partículas más grandes deberá de pasar mucho más rápido en el mismo tiempo para que la ley de la continuidad del fluido se cumpla. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente que nuestra velocidad tendrá un cambio. Por ejemplo, aquí de la parte del área mayor al área menor, habrá un aumento de velocidad. Lógicamente, habrá también un aumento en su temperatura. Pero a la postre se darán cuenta que las presiones se mantendrán constantes o serán las mismas si en la salida tenemos un área pues igual que el de la entrada. Si existe ese cambio, no será muy bueno para nuestro sistema, debido a que la energía hidráulica que teníamos o que traemos del fluido en movimiento, en este momento se perderá parte de esa energía porque se estará provocando calor. Por eso si no es un sistema que me vaya a controlar la velocidad, se tienen que evitar esos estrangulamientos en las tuberías que transportan el fluido. Si no, pues esto conllevará pues a ciertos problemas en la instalación. Si llega a ser tanto el calor que derrita o exponga el material del que está hecho la tubería, pues se podrán provocar fracturas. Esto provocará pues accidentes en el trabajo. Ahora bien, aquí es bueno poner de que las presiones que estamos hablando para la hidráulica es de cientos de bares comúnmente, porque son aplicaciones que se utilizan para ejercer muchísima fuerza de trabajo. En cambio, cuando utilizamos los sistemas neumáticos, normalmente eran de 4 a 10 bares, pero aquí estamos hablando de cientos. Por lo tanto, esa presión provocará muchísima fuerza y ya será peligroso para el ser humano, porque una prensa hidráulica genera tanta presión que puede romper los huesos o en el mejor de los casos únicamente romperá la piel. Pero sí hay que tener mucha delicadeza, mucho cuidado con este manejo de presiones. Por último, en la figura 15.5, pues este es el efecto que tiene la velocidad en las partículas internas del fluido. Cuando se están moviendo, si se dan cuenta, no se mueven todas de igual manera. Cuando llega a la parte del estrangulamiento, pues el volumen se empieza a compactar en una parte y en otras partes empieza a ser mucho más pequeño. Esto es de que tengo que hacer pasar todo ese volumen en la misma cantidad del tiempo. En la siguiente página, en la página número 132, pues vamos a ver algunas características de los fluidos, de los líquidos que no se consideran en la neumática. Una de estas características, como es un líquido, es precisamente algo que los gases no tienen. Viscosidad. La viscosidad es precisamente la resistencia a mover ese líquido debido a su densidad y debido a su composición. ¿Cómo se mide la viscosidad? La viscosidad se mide precisamente en grados. En este caso, se mide en una escala llamada Engler. Los grados Engler no es más que el cociente del tiempo que le lleva a una sustancia pasar por un orificio con respecto al tiempo que le lleva al agua pasar por ese mismo orificio. En el mercado tenemos diferentes cantidades de viscosidad o diferentes grados de viscosidad. Lógicamente también tiene una escala. En este caso normalmente utilizamos las W como escalas de viscosidad. Esto implica que entre más Ws tengan es más viscoso. Entonces opone más resistencia a moverse. Por eso es importante que cuando estemos trabajando con una maquinaria o con un equipo, sepamos qué tipo de viscosidad o la viscosidad que se necesita para la correcta utilización de ese equipo. Porque si hay equipos que necesitan una viscosidad muy liviana y le ponemos una viscosidad muy alta, lógicamente se perderá demasiado trabajo, esfuerzo y energía en tratar de mover el líquido que en producir el trabajo.
Esta norma es precisamente la norma SAE, que es una norma internacional acerca de la viscosidad. Ahora bien, como ya vimos, una de las principales diferencias es de que en los sistemas neumáticos podemos producir presión en el aire, o sea, podemos agarrar masas de aire y poderlos comprimir y dejarlos en un cilindro, en un almacén, donde podemos guardar esa masa de aire a presión y luego utilizar esa masa de aire a presión para producir trabajo en los pistones o en los motores neumáticos. Pero, como ya mencionamos anteriormente, los líquidos son incompresibles, no se pueden comprimir. Por lo tanto, no puedo hacer de agarrar, comprimir líquido, dejarlo en un tanque y luego utilizar esa presión para provocar fuerza o trabajo en un pistón o en un motor. Aquí lo que necesitamos es precisamente de un elemento que me esté proporcionando el flujo del líquido cuando sea requerido. Esto se realiza a través de lo que llamamos bombas hidráulicas. Como podemos ver, las bombas se dividen en dos grandes tipos: las bombas de caudal fijo y las bombas de caudal variable. Como su nombre lo indica, las bombas de caudal fijo pues siempre tienen el mismo caudal, es decir, que siempre van a dar el mismo volumen de aceite por unidad de tiempo, no va a variar. En cambio, las bombas de caudal variable pues tienen la propiedad de variar el caudal emitido sin disminuir la velocidad de giro. Estas son las más utilizadas en los tiempos modernos debido a su flexibilidad. Y como podemos observar, este tipo de bombas también tienen presiones superiores a las de caudal fijo. Ahora bien, aquí tendremos entonces nuestra primera actividad. Lo que vamos a hacer es desarrollar un organizador gráfico. Ustedes definirán si es un mapa mental, un mapa conceptual o un cuadro comparativo, donde expongan las clasificaciones de los tipos de bombas hidráulicas que existen basadas en su construcción, ya sea de caudal fijo o variable. Los datos requeridos para cada una de las clasificaciones son la nomenclatura, es decir, su nombre o el nombre de la categoría. Si llegaran a existir subdivisiones de una misma categoría, pues también hay que tomar en cuenta esa subdivisión. Tenemos que nombrar el elemento del mecanismo que realiza el impulso del líquido. Una muy breve descripción: la presión máxima de trabajo, el caudal de trabajo por cada uno de los tipos de bombas. Dentro del material de donde se basarán para hacer esta actividad, vienen ventajas y aplicaciones de cada uno de los tipos de bombas. Primero, ustedes tendrán que elegir 3 ventajas que consideren más importantes. Esto es personal y que sobresalen de otros tipos de bombas. Es decir, después de analizar el material, ustedes a cada tipo de bomba dirán cuáles podrían ser las ventajas que tengan, 3 ventajas que tengan según ustedes consideren por cada tipo. Asimismo, con las aplicaciones. Ustedes elegirán 3 aplicaciones del tipo de bomba con las que una que ya conozcan, qué tipo de aplicación conocen, o que han estado en contacto con ese tipo de aplicación, o que simplemente les resulte interesante. Por último, los esquemas del tipo de bomba, dibujo, una fotografía del tipo de la bomba, etc. En el material que se les proporciona ya tienen algunas fotografías. Estas fotografías, dibujos o esquemas deben de ser diferentes al del archivo que se les proporciona de donde van a extraer la información. Ahora bien, cuando iniciamos la sesión, les aconsejé que tuvieran su antología a mano y también el otro archivo que se llama tipos de bombas hidráulicas y sus características. Entonces, ese material lo van a utilizar para sacar la información que se les pide de su organizador gráfico. No necesitan hacer ninguna investigación extra en el internet, más que a lo mejor las imágenes que van a utilizar para cada uno de los tipos. Pues hemos llegado a la final de la sesión número 1. Recuerden, si tienen alguna duda o sugerencia,
la puedan hacer llegar a través del correo electrónico que a todos ustedes conocen. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente sesión.